visión, otra mirada. Esta crisis ha sido... La vida política de Evo Morales es un tema que ocupa a los Estados Unidos y Desde adentro con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Soy Andrea Bernal, bienvenidos a una nueva temporada en Desde Adentro. Esta vez desde Bogotá, Colombia, en plena Plaza Bolívar. Quiero conversar con un economista. Fue miembro del gobierno de Iván Duque, fue candidato a la alcaldía de Bogotá, casi lo logra y hoy dice que quiere ser presidente de Colombia. ¿Qué tal si le preguntamos por qué? Bienvenidos. Está por acá. Juan Daniel. Una labor de Juan Daniel? valientes, una labor de valientes. Qué gusto verte, encontrarnos aquí. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, gracias. Perdón, se los quito. Vamos aquí a conversar. Juntos. Eso. Empezaba diciendo yo, de una vez, que Juan Daniel Oviedo, que es mi invitado de hoy, quiere ser presidente de Colombia. Sí, eso ha sido una cosa que a mí me ha cambiado todo, como pensar en que vale la pena hacer ese esfuerzo y sobre todo aportar esa actitud y esa capacidad que siento en este momento de querer hacer cosas bien y de querer poner al servicio del país pues toda esta experiencia que he podido adquirir desde que fui director del DANE y pues la competencia también por la alcaldía de Bogotá y ahora en el consejo, pues una cosa maravillosa y qué bueno que haya gente que quiera poner al servicio del resto del país su capacidad de trabajar y sus ganas de servir. Juan Daniel trabaja aquí, en la alcaldía, es concejal, ¿verdad? Te toca venir acá, estar a las reuniones del consejo. Hacerle control político al que está allá. ¿Cómo llega Juan Daniel al consejo? Porque en Colombia, cuando uno llega, termina segundo, ¿verdad? En la alcaldía, porque casi todo lo logra, pues tiene ese curul en el consejo. ¿Cómo ha sido la vida allí? Bueno, uno de los elementos más importantes es que eso sucedió, como tú lo mencionabas, por la confianza de 616.902 personas que creyeron en que podemos hacer política de forma distinta. Y como tú lo mencionabas, el estatuto de oposición me permite tener una curul a título personal para poder hacer un ejercicio que hemos querido llamar la oposición constructiva. Un ejercicio que quiere aportar, es decir, que no quiere hacer críticas simplemente por destruir, sino por querer que visiones alternativas de que la ciudad pueda estar mejor puedan suceder en la ciudad. Pero es difícil, porque en Colombia estamos acostumbrados a la oposición. El grito. Simplemente la gritona, la que se queja, la que genera clics, y por eso cuando estamos acostumbrados a esa oposición, los alcaldes, el presidente, los gobernadores se acostumbran a no escuchar esa oposición. Entonces, cuando sale una voz con un propósito constructivo, no le paran bolas. ¿Qué es lo que pasa? Te dio mucho tuso en Colombia, despecho, dicen en otros países de América Latina, no haber llegado. Claro, claro. Porque además fue una revelación, ¿no? Claro, Juan Daniel Oviedo aparece, lo habíamos escuchado en el gobierno de Iván Duque y ¡pac! Segundo. Exactamente. Algo que es importante es, claro, yo estaba súper convencido de que la oportunidad existía y el camino era ser segundo y pasar a la segunda vuelta. ¿Sí? Entonces cuando quedé a mitad de camino, porque fui segundo, pero no hubo segunda vuelta, pues fue un golpe y una sorpresa que no me lo esperaba. Pero al mismo tiempo pasó una cosa que para mí fue mágica, algo así, porque tuve la necesidad de salir de Bogotá. Y cogí mi camioneta, me fui con Sebastián, con Mora, y nos fuimos hasta Juan Chaco, cerca de Buenaventura. Y llegar a Juan Chaco y saber que allá sabían que yo había sido candidato a la alcaldía de Bogotá y que había sido director del DANE, también me abrió un camino para decir, de pronto hay gente escuchando esas voces distintas de hacer política y qué bueno participar y darla toda, que es lo que hemos hecho en todo este trabajo, ya casi año y un mes en el Consejo de Bogotá. Vamos a esa experiencia que te dice, bueno, yo entonces quiero, ya nos dijo, voy a ser y voy a lanzarme para la presidencia de Colombia, que las elecciones serán en el 2026. ¿Cómo vas a hacerlo? Bueno, primero
cumpliendo un compromiso muy importante en este primer semestre y es el ejercicio de la primera vicepresidencia en el Consejo de Bogotá. Ya tenemos un paquete de proyectos de acuerdo que queremos presentar, debates de control político alrededor de salud mental y el tema de transparencia en la contratación local de la ciudad que tiene muchas alertas. Y el objetivo es que una vez se habilite el calendario electoral, que eso va a ser a finales de mayo, yo renuncie del Consejo para hacer lo que yo he llamado un semestre por Colombia, y es ponerme en la tarea de recorrer el país para recoger las firmas que necesitamos para que podamos, como movimiento independiente, tener un aval y tener la posibilidad de ser candidato a la presidencia, y a finales de noviembre pues medir el pulso entre un conjunto de candidatos y candidatas que representen visiones similares, sobre todo que no estén alineados con la política, para saber si efectivamente vamos a estar en la cabeza o si vamos a estar aportando a un proyecto político, Andrea, que sea factible. O sea, ¿sí? eso es interesante. No descartas que es que yo tengo que ser el candidato a presidente, sino que puede haber alianzas. Exactamente. Yo creo que necesitamos que una visión mucho más aterrizada y mucho más clara frente a su capacidad de resolver los problemas del país exista en el gobierno. ¿Alianzas con quiénes? Por Bueno, eso dices que no sean políticos, pero uno puede llegar solo a la presidencia en nuestros países. No, Juan yo creo Daniel, que- necesita pues, apoyos políticos, ¿no? yo creo que uno no llega solo porque efectivamente se requiere tener una capacidad de escuchar. Y cuando uno tiene esa capacidad de escuchar, en el camino puede encontrar que sí existen vertientes similares. ¿Sí? Por ejemplo, en nuestro caso, para Bogotá, pues no tuvimos la oportunidad de encontrar una vertiente similar y por eso nuestra candidatura llegó sola hasta el final. Pero estamos hablando de Colombia y sobre todo estamos hablando de un país también que en este momento tiene unas tensiones y una polarización muy fuerte, pues que requiere que seamos muy audaces a la hora de buscar cómo convergen algunos intereses alrededor de lo que queremos, que es salvar y permitir que el país pueda tener una verdadera visión de largo plazo. ¿Más izquierda? Es decir, ¿podría usted hacer una alianza con el presidente Petro, por ejemplo? Yo creo que no. Ok. Yo creo que está clarísimo que Más centro. parte de lo que nos motiva a estar aquí es... ¿Que se necesita cambiar? Se necesita ese cambio y sobre todo que se necesita... Hoy Colombia quiere seguir creyendo en el cambio, pero lo que no soporta Colombia es que llegue gente que no sea capaz de hacer valer esas ideas del cambio. Hay que reconocer que el presidente llegó, ganó las elecciones, tiene una visión progresista, pero lo que vemos en este momento es que no hay cosas concretas que manifiesten el beneficio que siente la gente, de lo que debe sentir la gente de la política. No hay cosas concretas en las que podamos decir estamos mejor. El centro. Sí, yo creo ¿Más? que ¿Le ves por yo ahí? creo que es una visión, pero también cuando tú dices centro, entonces despiertas en la gente el sentimiento del pasado, ¿sí? De lo tibio, del desorden, de lo que no está ni aquí ni allá. Pero a veces la gente tiene que entender que los extremos no son rentables, pero que los balances sí son supremamente constructivos. Y Colombia, yo creo que por su heterogeneidad, más que un país de extremos, debe ser un país de balances. Y eso es lo que proponemos. Alguna vez escuché en la alcaldía que usted era el de Uribe. Empecé con eso. Y eso tal vez fue lo que... Pues era el gobierno de Iván Duque, no sé, Exacto. que tuvo el Eso- apoyo de Álvaro Uribe, el expresidente. Eso ¿Qué tal tan vez hizo verdad ha difícil sido? la carrera por la ¿Sí? alcaldía de Bogotá, porque fue como despojarme de varios estereotipos. Al principio la gente decía no. Si usted trabajó con María del Rosario Guerra Ya y queda uno con ahora la cruz, crucificado. está en el gobierno y trabaja en el gobierno de Duque, entonces usted tiene que ser uribista. Punto. ¿Eres uribista? Dime. ¿Eres uribista? No, no. Yo respeto muchísimo los diferentes actores que han ejercido un liderazgo en la política. Yo parto de eso, ¿sí? Pero no
Estoy plenamente convencido de ese proyecto político y por eso estoy acá. ¿Qué propuesta traes? Dime una con la que tú has pensado cuando dices, el cambio, la gente todavía lo demanda. Las cuestiones sociales todavía se demandan porque no fueron llenadas por el gobierno de Gustavo Petro. ¿Con qué llegas tú? Bueno, yo creo que llegamos con dos cosas fundamentalmente. La primera es, sí, todos estamos preocupados por la seguridad, pero hoy la seguridad de Colombia depende mucho de una relación muy intrínseca que se ha generado entre los grupos al margen de la ley y las economías ilegales, estructuras económicas ilegales que ya no son tan ilegales como el caso de la minería, porque no tenemos un adecuado control de la minería. Entonces, entender que la seguridad debe resolverse no tanto con un discurso gritón o con una cárcel gigante, porque eso no funciona en negociando. Colombia. ¿Negociando? No necesariamente, porque eso depende del otro lado de la mesa. Lo que requiere es que necesitamos acorralar las estructuras económicas de esos grupos al margen de la ley. Y acorralar eso implica hacer masiva la formalidad y la legalidad de la economía en el país. Y por eso tenemos una propuesta muy clara en donde verdaderamente la informalidad en Colombia es la que le abre las puertas a esas economías ilegales y al mismo tiempo es la que genera una propensión a la pobreza en el país. Entonces lo que necesitamos es que la formalidad sea masiva a través de un sistema de protección social universal que estamos estructurando con sus adecuados mecanismos de financiación. En América Latina, Juan Daniel, se habla de los outsiders, ¿no? Y esos han pegado de alguna forma porque no pertenecen a la política tradicional. Dicen algunos, porque al final mucho tiene que ver de estar rodeado de políticos, ¿no? Pero hablamos de Milei en Argentina, un economista. Sí. Hablamos de Bukele en El Salvador en su momento. Bueno, Daniel Noboa es un empresario que había sido asambleísta. Entonces habla de los outsiders. ¿Tú te consideras un outsider? Yo creo que sí, y en eso hay que hacerlo explícito. Incluso en nuestro ejercicio de la política, porque yo soy nuevo llegado a la política, en el ejercicio de la política, tanto en una campaña por las elecciones de la alcaldía de Bogotá como en el ejercicio del Consejo, hemos dejado una marca de que queremos hacer la política de forma distinta, de una forma mucho más auténtica y mucho más concreta a la hora de proponer soluciones a las necesidades que tiene la gente. Entonces, sí es claro que yo llego a esta carrera política por la presidencia de la República con el interés de mostrarme como un outsider, pero que no necesariamente replique o resuma las tendencias de outsiders de otros países. ¿Te gusta Milei? A mí me parece que lograr entender que el Estado no es la solución per se para todo es un excelente camino y se lo reconozco. Pero también hay unos elementos radicales que pueden estar dando beneficios en el muy corto plazo y en el mediano plazo pueden tener dificultades. ¿Te gusta Bukele? ¿Qué es lo que uno escucha? Es que América Latina y Colombia, Ecuador necesitan un Bukele, mano dura. ¿Te gusta Bukele? A mí no necesariamente me gusta Bukele, pero hizo una estrategia que sí funciona en esos temas. Da resultados. Recientemente, pero da resultados allá. Porque recientemente en un foro académico del Fondo Monetario Internacional se discutió muchísimo sobre el tema de la seguridad en América Latina y se demostró que casos como el de Bukele son posibles allá en El Salvador, porque lo que había era delincuencia común, ¿sí? Eran las fuerzas residuales de un proceso de paz, ¿sí? Pero aquí hay droga. Aquí hay minería ilegal por montones. Entonces, aquí hay unas estructuras económicas muy fuertes que están sosteniendo las economías ilegales, que entonces llevan a que aquí un planteamiento como el de Bukele no funciona. Hacer una gran cárcel para encerrar a la gente sin saber
que no somos capaces de destruir las estructuras económicas de esos grupos, lo que hace es alimentar delitos como la extorsión, que es lo que nos tiene en este momento del cuello en todo el país. También has sido claro con tus posiciones de América Latina en el tema de Venezuela, y hemos visto todo lo que ha pasado en estos últimos días, yo creo que un poco también con despecho, pensando en que podía pasar más cosas, y al final aún no han pasado. El presidente Uribe fue duro aquí en Colombia y dijo que se necesita una intervención militar internacional. ¿A qué suena eso? Yo estuve pensando mucho sobre eso porque también incluso una candidata a la presidencia, Vicky Ávila, lo planteó. Yo creo que en este momento hablar de una intervención militar en Venezuela requiere pensar geopolíticamente la factibilidad de que eso suceda. Y fácil decirlo, difícil hacerlo. Espero no equivocarme en mi juicio, pero yo creo que es lo que menos le interesa a un presidente como Donald Trump, de pensar en una intervención militar en Venezuela. Sí. Entonces, geopolíticamente, la factibilidad de esa intervención militar no existe. Y al contrario, lo que podemos estar es despertando discursos belicosos, ni siquiera beligerantes, belicosos, de la dictadura de Venezuela, de decir que se van a armar y que se van a proteger y que van a tener un frente de seguridad para evitar que su nueva visión de la democracia, como lo dicen ellos, pues prevalezca en Venezuela. Entonces, yo creo que lo que hay que pensar aquí es que necesitamos entender que Colombia, que es un país democrático, en donde nosotros, lo principal que valoramos de la democracia es la libertad de elegir y ser elegido, pues no puede tener una representación diplomática en Venezuela, ¿sí? Porque no podemos tolerar que allá no haya una democracia como es la que fundamenta nuestras instituciones de orden constitucional en Colombia. ¿Por qué es tan difícil que aquí nuestro vecino, el presidente Petro, asuma una posición frente a Venezuela, que a veces dice que sí y otras que no? Cuando escuchamos, por ejemplo, al presidente de Chile, Gabriel Boric, decir: yo soy de izquierda y la izquierda no es una dictadura y eso que hay allá es una dictadura, pero yo soy un hombre de izquierda. ¿Por qué le es tan difícil? Yo creo que es muy difícil porque tal vez ya después de más de 2 años de leer y escuchar al presidente Gustavo Petro, sus pasiones ideológicas son muy personalistas. Entonces, para él es muy difícil no ver hacerse realidad lo que él siente que debe ser el camino. Y es natural que no le podemos pedir al presidente Petro que sea claro frente a la situación de Venezuela, porque hay una alineación y una afinidad ideológica e incluso personal entre Nicolás Maduro y Gustavo Petro. Es muy difícil que el presidente tenga una posición concreta frente a Venezuela porque está más su corazón y no tanto el balance entre cabeza y corazón, que es lo que se merece el país. Hemos dado una vuelta a América Latina rápida. Hablemos un poco de ti. Uno a las mujeres le pregunta qué tan difícil es ser mujer en política. Toda esta cuestión de la violencia de género, etcétera. ¿Es muy difícil ser gay en política, Juan Daniel? Sí. Hay 2 tipos de dificultad. La de las mujeres, con la cual me solidarizo completamente, es la mojigatería plena. Es decir, la encuesta de cultura política del DANE le pregunta a la gente: ¿usted votaría por una mujer? Todo el mundo dice sí. Sí, qué lindo, buenísimo. Pero ¿y dónde está? ¿Dónde está el apoyo de los partidos políticos? Es silencioso la discriminación. Pero en el caso de la población con orientación sexual e identidad de género diverso, la brecha sí es marcada estadísticamente. ¿Sí? Hoy, 23 de cada 100 personas en Colombia, si tú les preguntas a ellos, es decir, casi 1 de cada 4 personas, si tú les preguntas: ¿usted votaría por Oviedo?, te dirían no, porque es gay. No, es que Oviedo tiene buenas ideas, no me importa. No quiero gays en la política. Y lo dicen así, lo dicen en así. encuestas y en esa Colombia. Es la estadística. Hemos avanzado. Las mediciones que se han hecho en los últimos 5 años muestran que hemos avanzado. Por ejemplo, el rol de la alcaldesa Claudia López y su liderazgo en el Congreso y después en la alcaldía de Bogotá
hizo reducir la brecha, nuestra participación en la campaña hizo reducir la brecha, pero todavía una cuarta parte de la población en Colombia no estaría dispuesta a marcar la casilla Oviedo simplemente porque soy gay. ¿Es un país homofóbico? Sí, lo es, y sobre todo que sus instituciones políticas todavía tienen un sabor de las buenas costumbres que impide que hablemos claro de que la diferencia existe, que no se trata de que la diferencia se vuelva la normalidad, se trata de que la diferencia conviva en un entorno democrático y en un entorno justo con todas las demás visiones que pueden existir o todas las demás identidades que pueden existir en nuestro país. He escuchado mucho, me gusta Juan Daniel Oviedo, es ese outsider, no está untado de política, pero no tiene la experiencia, le falta ese tercer hervor que dicen, ese segundo hervor, y entonces por eso mejor voto por los otros. Pero pasó mucho en la alcaldía, ¿no? En la alcaldía. Frente a eso que le... Y eso que tocas ahí es importante, Andrea, y es, no hay que dejar de lado que Colombia va a votar con el discurso del voto útil en 2026. Yo quiero votar por este, pero... Porque de cierta forma le funcionó, no a Colombia, sino en las elecciones territoriales. El voto útil funcionó en Bogotá, el voto útil funcionó en Medellín, el voto útil funcionó en Barranquilla, el voto útil funcionó en Cali, porque se generó una sorpresa al final, ¿sí? Y quedó el alcalde Eder, que lo está haciendo muy bien. Entonces, el voto útil funcionó en las principales ciudades, y en las principales ciudades es donde está concentrada la mayor cantidad de gente que vota en el país. Entonces vamos a tener voto útil y ese prejuicio existe, que no tiene experiencia. Muchas personas dicen, pero ¿usted qué hace acá si usted tiene que hacer primero la alcaldía? Como sea concejal 4 años. Vuelva y siga por la alcaldía, ¿no? Y me lo han preguntado muchas veces y mi respuesta cada vez más se ha fortalecido alrededor de algo. Primero, los tiempos del país requieren que la decisión de 2026 tenga buenas opciones. Nos las merecemos, ¿sí? Y hay otro elemento, y es que tengo un momento de mi carrera profesional en el que mi disposición de servicio y mi capacidad de trabajo están puestas sobre la mesa completamente. Del 1 al 10 al alcalde Galán, ¿cómo le ha ido? 5. Sí. Siendo generoso. Sí, yo creo que le hace falta lograr entender que hay un problema, que es el problema de espacio público, que necesita una conversación, que es difícil, pero la plata y el trabajo con la comunidad pueden llegar a tener un buen resultado, pero no ha querido darle prioridad a ese asunto. Pues Juan Daniel, sé que tienes una reunión, te agradezco por ese tiempo en este lugar tan emblemático, que sí, bueno, ya te vimos acá, quién sabe que podamos verte en la esquinita de allá, que es el Palacio de Nariño. Gracias por tu tiempo, Juan Daniel, y siempre ha sido un gusto conversar contigo, y suerte, mucha suerte. Gracias, y de verdad, qué bueno que podamos tener esta conversación, y lo importante son las ganas y el interés de que podamos sacar el país adelante. Nos lo merecemos. Me encanta verte. Vámonos para tu reunión y seguimos aquí Eso. conversando.